Te voy a explicar en este vídeo cómo realizar un vendaje funcional para un esguince de tobillo. Este problema del esguince de tobillo es un problema muy frecuente y desgraciadamente no se trata de la forma más conveniente. Me explico. Frecuentemente, si tú vas con tu esguince a un hospital, te hacen una radiografía para descartar que pueda haber una fractura ósea o una fisura. Si no la hay, te dicen tienes un esguince, pero te ponen prácticamente el mismo tratamiento que si tuvieras una fractura, es decir, te aplican una escayola o una férula escayola y te tienen con el pie inmovilizado a veces 10, 15, antiguamente incluso se tenían hasta 20, 30 días, lo cual es un gran error. Te lo explico en otros vídeos de esta temática sobre el esguince de tobillo, ya que el esguince de tobillo no deja de ser un desgarro de los ligamentos, los veis aquí marcados, los ligamentos que estabilizan el tobillo. Cuando el tobillo sufre una torcedura hacia afuera de forma brusca, de forma muy brusca, estos ligamentos se rasgan parcialmente, en mayor o menor grado, sufren una rotura y eso provoca un sangrado, ¿vale? Si ese sangrado lo dejas mucho tiempo quieto, se forma un callo fibroso, anárquico, como una maraña de tejidos, lo cual produce que luego la movilización, después de que supuestamente ya se ha curado el esguince, es dolorosa. Ese ligamento enmarañado se rompe con facilidad, es poco elástico, son todas ventajas. Lo que hay que hacer es empezar a mover el tobillo cuanto antes. Date cuenta que cuando este ligamento se rasga, se rompe, en toda esta zona se produce un hematoma, un acúmulo de sangre. Se ha roto el ligamento, sangra, y ese acúmulo de sangre se acumula en esa zona. Por eso, paradójicamente, al hacer este gesto, el tobillo duele, porque estás estirando el ligamento roto. Pero, sin embargo, la gente viene con el tobillo en esta postura, no tan estirado como para provocar dolor, pero un poquito estirado en esa postura. ¿Por qué? Porque alivia la presión que el hematoma ejerce en esa zona. Por eso, les duele mucho al hacer esto. Al llevar el tobillo a la posición contraria, les duele porque lo que estás haciendo es aplastar el hematoma, genera presión y genera dolor. Y eso dificulta mucho el andar, porque para andar es necesario hacer esta postura, llevar el tobillo hacia arriba. Entonces, como lo que queremos conseguir es que el paciente empiece a andar cuanto antes. Cuanto antes significa cuando él vea que puede, cuando vea que el dolor es soportable, tiene una molestia, pero es capaz de andar. En cuanto vea que puede andar, hay que andar, sea el primer día, sea el segundo o sea el tercero. Cuanto antes, eso lo decide casi el propio paciente en función de lo que nota. Nosotros lo vamos a facilitar. ¿Cómo? Te explico en un vídeo cómo aplicar un emplasto de arcilla con vinagre y vino tinto, que reabsorbe el hematoma y desinflama la zona de una forma espectacular. La homeopatía lárnica también. Te explico en otro vídeo cómo hacer el bombeo, de eliminar ese hematoma que se acumula ahí, de acelerar esa reabsorción y esa eliminación. Pero, claro, a esto tiene que seguirle, si va a poder andar, que lo haga con seguridad, porque si empieza a andar, le molesta poco, pero tiene una mala suerte de volver a pisar y que se le vuelva a torcer el tobillo. Date cuenta además que se va a torcer con más facilidad porque está el tobillo inestable. Si se vuelve a torcer cuando todavía el ligamento no ha cicatrizado, se va a romper más todavía y se va a agravar. Por lo tanto, hay que andar cuanto antes, pero hay que andar siempre con la estabilización de un vendaje funcional. Un vendaje que te deje mover, pero que sea seguro, sea estable. Que te deje incluso hacer ejercicio a partir del sexto o séptimo día, pero siempre con la seguridad de que el tobillo no te lo vas a agravar en una posterior torcedura. Por tanto, este vendaje funcional es fundamental para recuperar cualquier esguince de tobillo. Material que nos hace falta. Bien, nos puede hacer falta esta venda, un pre-tape, que es una especie de algodón, que lo que va a facilitar es que luego las tiras de espadadrapo que pongamos no irriten los salientes óseos del tobillo. Entonces, aplicaremos un par de vueltas de este tipo de vendaje. Si no lo encuentras, este tipo de venda de pre-tape que se llama, puedes usar algún tipo de gasa de algodón para que en las zonas de los salientes óseos, en los dos laterales, no roce la venda. La venda básica que vamos a usar es esta de espadadrapo. Una venda inelástica, una venda que no tiene elasticidad, ¿vale? Espadadrapo. Se llama venda de 3,8, que tiene 3,8 centímetros de anchura. Bien, podemos utilizar también un spray adherente, se rocía la zona para que el espadadrapo tenga más adherencia y el vendaje aguante más tiempo. Este spray no es imprescindible, es decir, si lo podéis localizar bien, y si no, pues lo único que perdéis es que el vendaje va a durar menos tiempo pegado, es decir, con el sudor se va a soltar con más facilidad. Si lo tenéis bien, si no, no pasa nada.
Lo imprescindible es aplicar algo para la zona de roce y el esparadrapo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a aplicar cómo haríamos el vendaje. Hacemos una primera tira y hacemos lo que se llama un anclaje, más o menos ahí como a 7-8 dedos encima del tobillo. Y lo cerramos, sin apretar, no debe de estrangular. Este vendaje esparadrapo tiene la ventaja de que como no es elástico no va a tender a estrangular, a comprimir la zona. Con lo cual no va a hacer ese efecto de estrangulamiento que sí tienen los vendajes que se suelen aplicar de vendas elásticas. Ese vendaje de venda elástica se aplica para intentar que no se inflame más el tobillo y que esa inflamación se reabsorba. Y esto es absolutamente falso, porque lo que realmente hace que el tobillo se desinflame es movilizarlo. Si el paciente está tumbado en casa, moviendo el tobillo. Si puede empezar a andar, andando. Activar el riego sanguíneo, eso es la mayor garantía. Y el tema de la arcilla, esas dos cosas son la garantía de que ese hematoma, de que esa inflamación se va a reabsorber y se va a eliminar. Y esto facilita todo el proceso de cicatrización, de curación del desgarro del ligamento que se va a dar en los siguientes 15-20 días, que es lo que tarda en cicatrizar un ligamento. Depende del grado y de la edad, evidentemente. Entonces, primera tira, un anclaje superior. Empezamos desde la zona de dentro, del tobillo, ya que el esguince siempre es en la zona externa. Aplicamos una primera tira en forma de U, hacemos como una U, ¿de acuerdo? Una U. Y lo llevamos a la zona externa. Este tipo de vendaje se corta con facilidad, con la mano. El tobillo tiene que estar más o menos en un ángulo de 90 grados, ¿vale? Durante todo el vendaje. Y aplicamos ahí un poquito de tensión hacia arriba para obligar a que el tobillo vaya a la postura de corrección, ¿de acuerdo? Y pegamos ahí. Esa sería una primera tira, que la vamos a repetir incluso luego una segunda vez. Una primera tira. Hay una segunda tira que vas a hacer. Cortamos un cacho largo de tela, lo aplicamos, dejamos un cacho colgando, lo aplicamos en la mitad del malleolo interno, del sobresaliente del tobillo en la zona interna, ahí lo ponemos encima. Y prácticamente si dejas caer, lo llevas hacia el talón y lo que te sobra lo cortas. Ese sería un primer anclaje y la parte que cuelga, casi si lo dejas llevar hacia adelante, él solo te va a enviar hacia adelante, hacia la planta del pie. Va a hacer como una X, como una X. La primera la hemos llevado hacia atrás y la parte de abajo la llevamos hacia adelante. Va a hacer como una X. Está de alguna forma sustituyendo, simulando el ligamento propio del tobillo. Lo va a ayudar en su función. Es una sustitución temporal. Ese sería el segundo tipo de tira activa que ponemos. Y habría una tercera tira, que sería desde la zona interna del talón, en esta dirección, desde la zona interna, vamos a ir haciendo como una especie de desenrollamiento, como una hélice. Fíjate, lo hemos llevado hacia aquí y casi te lleva nuevamente hacia la zona interna, pero al anclaje superior, como una especie de espiral de la zona interna del talón hacia la zona superior en el anclaje interno. Estas son las tres tiras activas que tenemos que usar. Con estas tres podría valer. Si queremos reforzarlas, ampliaremos, por ejemplo, la primera tira, volvemos a partir del anclaje superior, la zona interna, y podemos, en vez de llevarla al mismo sitio de la primera, la desplazamos un poquito hacia adelante para que cubra diferentes zonas de movimiento. Pero prácticamente es similar. Vale. Hemos repetido la primera tira, que era en U, pero desplazando un poco el anclaje lateral externo un poquito más hacia adelante. Podemos repetir la segunda tira o la tercera. Vamos a repetir solo la tercera, que es un poco más complicada. Repetimos ahí, forma espiral y variamos un poquito también la forma de anclaje. Estas son las tiras activas, las que sujetan el tobillo y le dan estabilidad. La primera en U, la segunda era una tira longitudinal que le damos hacia atrás y la segunda hacia adelante, haciendo una X, recuérdalo. Y la tercera está en espiral. Y ya solo nos queda sujetar estas tiras, que son las que van a estabilizar el tobillo. Y las vamos a sujetar desde la planta del pie. Sujetamos esta aquí, para que no se suelten. Una segunda va a dar estabilidad a todas las tiras activas. Van a hacer que duren días. Una tercera.
y así hasta que cerramos todo el vendaje funcional. Hasta el anclaje superior. Tiene que quedar cómodo, es decir, recién puesto el paciente te va a contar, o tú vas, si te lo haces, vas a notar que igual tal vez apriete un poco demasiado. Como no es elástico, no va a tender a estrangular. En cuanto empieces a moverte, a andar con él, en un par de horas, estas vendas se van a adaptar a tu tobillo, se van a hacer un poquito más flexibles y tienes que andar cómodo con este vendaje. Con total comodidad puedes llegar incluso a hacer ejercicio, pero lo que no te va a dejar es el giro lateral. Este giro, como te hiciste el esguince, que te torciste el tobillo hacia afuera, no te lo va a dejar hacer más que un poquitín. Ese poco que percibe, esta movilidad, primero facilita el drenaje del hematoma y segundo facilita que el ligamento que se va a formar en los próximos, o se va a cicatrizar en los próximos 15-20 días, las fibras nuevas que se forman van a tener la dirección apropiada, porque le estamos enseñando con esos pequeños movimientos que sí deja hacer el vendaje, le estamos enseñando al ligamento hacia dónde tienen que crecer las fibras nuevas. Y por tanto va a ser lo más parecido a un ligamento, al anterior ligamento, al ligamento que tenías antes de torcerte. Un ligamento elástico, resistente e indoloro. En esguinces muy fuertes tal vez haría falta hacer algún pequeño masaje en el ligamento, el masaje llamado de Cirias. Tenemos un vídeo también sobre esto. En algunos esguinces, si se trata así de esta forma y movilizas de forma precoz, muchas veces no hace falta ni hacer nada. La propia rehabilitación es el andar y la actividad que vas a generar los siguientes 15 o 20 días. Siempre con un vendaje funcional puesto para que te dé estabilidad y seguridad, te evites riesgos de recaídas. El vendaje es conveniente recambiarlo cada 5, 6, 7, 8 días, depende de lo que sudes, depende de la actividad que tengas, habría que renovarlo. Es importante que no te lo mojes, porque si se moja pierde adherencia a la piel y ya no estabiliza lo suficiente. Algunas pequeñas puntualizaciones. A veces, ya cuando has terminado esos 20 días de cicatrización y quieres reanudar tu actividad deportiva, es conveniente que los primeros entrenamientos los hagas con un vendaje. El tobillo ha cicatrizado, pero todavía tiene riesgo de volver a torcer, todavía no ha ganado toda la estabilidad. Por eso debes de hacer ejercicios propioceptivos, que también tenemos un vídeo sobre este tema, para que refuerce y gane el equilibrio previo al esguince. En estos primeros entrenamientos puedes sustituir alguna de estas tiras de espadadrapo por tiras un poco más elásticas, pero solamente para actividad deportiva. Esto tiene cierta elasticidad, es una venda ya un poco más elástica, que te va a dejar mover con más comodidad, pero aún así te va a dar sujeción. Podríamos aplicar algún tipo de una U, por ejemplo, de alguna venda elástica, es una opción. También verás que hay fisios que pueden poner en la zona del hematoma, al principio del vendaje, antes de haber puesto el vendaje, una especie de espumilla que comprime la zona del hematoma para ayudar a que se desinflame. Es una opción. Yo no la suelo hacer porque realmente, habiendo puesto arcilla un par de noches antes, depende del grado de esguince, a veces con una noche puede valer, habiendo tomado una homeopatía, habiendo hecho el bombeo y sobre todo moviéndote los días posteriores, el primer día te va a doler un poquito a la mañana, pero según vayas activando la circulación va a dejar de mover. Con este vendaje no tienes ningún peligro de que el esguince se agrave, va a ir estable, pero te va a dejar mover. Y esa movilidad es la garantía de que todo se drene, del hematoma se reabsorba y la cicatriz que se forma en el ligamento sea la mejor posible. Esta sería todas las ventajas que te puede ofrecer el vendaje funcional. En cualquier caso, cada caso es un mundo, depende del grado de esguince. A veces el vendaje puede ser 15 o 20 días o a veces con 10 vale. Es un esguince grado 1, antes con un vendaje de 10 días puede ser suficiente. Eso lo tienes que ir adaptando a cada caso y a cada esguince de tobillo. En cualquier caso, si quieres saber y tener más información sobre cómo recuperar la fase de rehabilitación, cómo hacer el emplasto, qué hacer con el esguince cuando está recién hecho, qué grados de esguince hay, los ejercicios propioceptivos que te puede hacer un buen fisioterapeuta, toda esta información la tienes en tu portal de fisioterapia online.